En 1615, una flota de 80 barcos cosacos de Zaporozhian, llamados Chaiki, se deslizó en el puerto de Constantinopla y arrasó toda el área alrededor del puerto hasta los cimientos. Esta fue la culminación de 100 años de incursiones navales que los cosacos estaban llevando a cabo contra varios puertos del Imperio Otomano. En ese momento, el Imperio Otomano era el estado más poderoso de Europa y estaba a la ofensiva en todos los frentes. Eso no disuadió a los cosacos. No tuvieron miedo y en los años siguientes llevaron a cabo algunas incursiones más en los puertos otomanos. Cuanto mayor era el desafío, más probabilidades había de que lo intentaran. Los zaporozhianos no tenían miedo de correr riesgos, incluso de hacer cosas que parecían imposibles. El año siguiente al asalto a Constantinopla, asaltaron el puerto de Trebisonda. El sultán otomano envió una flota a la desembocadura del río Dnieper para intentar destruir su flota. Sin embargo, en un espectáculo del último jodete, los cosacos que regresaban de su exitosa incursión decidieron dar la vuelta y atacaron una vez más a Constantinopla. Causaron muchos estragos, incluso arrasando el palacio oficial del propio sultán. Guerreros valientes que apreciaron su libertad. Los cosacos eran valientes guerreros que apreciaban su libertad. Tenían un estricto código de honor y valoraban el coraje por encima de todo. Un enviado veneciano una vez los comparó con los espartanos, solo que más borrachos. Esta república, la Zaporozhian Sich, podría compararse con la espartana, si los cosacos respetaran la sobriedad tanto como los espartanos. Los cosacos aprendieron a soportar muchas dificultades desde el principio. Su código de honor predicaba que siempre necesitaban ayudar a un amigo en problemas. A menudo se sacrificaban para salvar a otros. Sus habilidades en la equitación y con diferentes armas, espadas, pistolas, eran legendarias. Podían arrastrarse sobre un enemigo sin ser detectados, así como cargar a caballo con el arma en la mano, pudiendo alcanzar un objetivo lejano con precisión exacta. Podían montar a caballo, hacer largas marchas, pero también tomar un remo en las manos y luchar en el mar. Los cosacos eran maestros en múltiples formas de guerra. Historia de los cosacos de Zaporozhian. Había varios tipos de cosacos. Este ensayo se centrará en los cosacos ucranianos, en particular los cosacos de Zaporozhian Sich. Estos fueron probablemente los más amantes de la libertad y los más feroces de todos los grupos cosacos. Las primeras comunidades cosacas comenzaron a formarse en las salvajes estepas ucranianas alrededor del río Dnieper. Muchos campesinos, forajidos, clérigos e incluso nobles ucranianos comenzaron a tratar de escapar del duro gobierno de la Commonwealth polaco-lituana y se unieron a las personas que ya habitaban el área llamada los Campos Salvajes. Era una tierra virtual de nadie atrapada entre las tierras controladas por polacos, rusos y tártaros de Crimea. Allí podrían vivir libres. Para protegerse, comenzaron a formar campamentos fortificados, uno de los cuales fue fundado en la isla de Kortisia en un área llamada más allá de los rápidos, Zaporozhye. Este fue el comienzo de los cosacos de Zaporozhian. La sociedad de Zaporozhian estaba basada en la libertad. Cualquiera de cualquier condición social podía entrar y unirse a los cosacos. Todo cosaco era considerado un hombre libre. Su sistema también se basó en elecciones. Todos los oficiales fueron elegidos por un periodo de un año. Esto fue bastante diferente de otros sistemas en Europa en ese momento, donde el poder se basaba en relaciones feudales. Para un zaporozhiano, su libertad era sagrada. Poco después de su fundación, los cosacos de Zaporozhian comenzaron a hacer incursiones en los territorios de los tártaros de Crimea, capturando botines y liberando a los esclavos. El estilo de vida cosaco también comenzó a extenderse a las tierras controladas por los polacos. Los polacos vieron este desarrollo y rápidamente se adaptaron a él, estableciendo una institución conocida como los cosacos registrados. Se dieron cuenta de las ventajas de tener este tipo de formaciones en sus ejércitos, sobre todo cuando custodiaban su frontera. Los cosacos registrados formaron varias unidades en los ejércitos de la Commonwealth. Sin embargo, también siguieron existiendo miles de cosacos no registrados. Lo que es muy importante notar sobre los cosacos es la fluidez de su identidad. Diferentes personas flotaban entre los diferentes grupos cosacos y fue muy fácil unirse a ellos. Si bien la etnia ucraniana predominaba entre ellos, a los cosacos también se unían a veces polacos, judíos, moldavos, tártaros, rusos y alemanes de todos los ámbitos de la vida, desde siervos fugitivos hasta nobles. Cada vez más, los cosacos de Zaporozhian comenzaron a aliarse con el clero ortodoxo oriental y el campesinado ucraniano,
formando una especie de movimiento protonacional de los ucranianos. El levantamiento de Khmelnytsky. Todos estos conflictos de clase, nacionales y religiosos culminaron en la figura de Bogdan Khmelnytsky y su levantamiento. En 1648, Khmelnytsky se levantó contra la Commonwealth polaco-lituana. Poco después, fue elegido hetman de los cosacos y dirigió sus ejércitos en la lucha. Las batallas fueron bastante sangrientas y provocaron grandes pérdidas en ambos bandos. En 1654, Khmelnytsky tomó la fatídica decisión de aliarse con el zar ruso y firmó el Tratado de Pereyaslav. Esto llevó a la creación del Cosaco Hetmanate, un estado cosaco independiente, aliado con Rusia. Sin embargo, esto no iba a durar mucho. 10 años después de la muerte de Khmelnytsky, el Hetmanate como entidad que abarcaba ambos lados del Dnieper ya no existía. En 1667, Rusia y Polonia firmaron el Tratado de Andrusovo, que dividió el Hetmanate entre ellos, formando una Ucrania de la margen derecha, para Polonia, y una Ucrania de la margen izquierda, para Rusia, cada país tomando los cosacos que habitaban esos territorios para ellos mismos. El Hetmanate de la margen izquierda se unió al territorio de Sloboda Ucrania como territorios cosacos bajo el zar ruso. Los cosacos hetman siguieron siendo elegidos, pero ahora tenían que estar bajo la autoridad del zar ruso. Al sur de esas tierras, los territorios de Zaporozhian Sich continuaron existiendo, que se extendían desde el centro de Ucrania, a través de los territorios de las actuales provincias de Dnipropetrovsk, Zaporozhia y Donetsk hasta las áreas sobre el mar de Azov. Estos territorios, mientras estaban en órbita rusa, conservaron gran parte de su independencia y sirvieron como un faro de esperanza para todos los campesinos ucranianos oprimidos. La ruina. El periodo posterior a la muerte de Khmelnytsky es conocido por los ucranianos como la ruina. Todo el territorio se sumió en el caos, ya que los polacos, los rusos y los turcos otomanos, y sus aliados los tártaros de Crimea, competían por la supremacía. Los cosacos lucharon en todos los lados del conflicto, a veces cambiando de bando, pero a menudo diferentes grupos cosacos se enfrentaron entre sí en los campos de batalla opuestos. Mientras que las otras tierras de los cosacos se reprimieron cada vez más, los cosacos de Zaporozhian Sich continuaron conservando muchas de sus libertades. Eran guerreros feroces que nunca retrocederían ante un desafío y continuaron protegiendo sus territorios con una gran ferocidad, sabiendo que no estaban luchando solo por ellos mismos, sino también por sus camaradas. Como ser un idiota. Los cosacos de Zaporozhian también eran unos rudos que no aceptaban una mierda de nadie. En 1676, el Zaporozhian Sich fue dirigido por Iván Sirko, quien había sido elegido como su kosotaman. En ese año, ganaron una batalla contra los ejércitos otomanos. Sin embargo, el sultán decidió traer más tropas a Ucrania y subyugar a todo el país. Envió a los cosacos de Zaporozhian esta carta. El sultán Mehmed IV a los cosacos de Zaporozhian. Como el sultán, hijo de Muhammad, hermano del sol y la luna, nieto y virrey de Dios, gobernante de los reinos de Macedonia, Babilonia, Jerusalén, Alto y Bajo Egipto, emperador de emperadores, soberano de soberanos, caballero extraordinario, nunca derrotado, fiel guardián de la tumba de Jesucristo, fideicomisario elegido por Dios mismo, la esperanza y el consuelo de los musulmanes, confuso y gran defensor de los cristianos, les ordeno, cosacos de Zaporozhian, que se sometan a mí voluntariamente. Y sin ninguna resistencia, y que desistan de molestarme con sus ataques. Sultán turco Mehmed IV. Los cosacos se sentaron y escribieron una respuesta. Cosacos de Zaporozhian al sultán turco. Oh, sultán, diablo turco y parientes del maldito diablo, secretario del propio Lucifer. ¿Qué clase de caballero diablo eres, que no puede matar a un erizo con tu trasero desnudo? El diablo excreta y tu ejército come. No harás, hijo de puta, súbditos de hijos cristianos, no tememos a tu ejército, por tierra y por mar lucharemos contigo, que te jodan a tu madre. Tú, escullón babilónico, carretero macedonio, cervecero de Jerusalén, cabrón de Alejandría, porquero del mayor y menor Egipto, cerdo de Armenia, ladrón podoliano, catamita de Tartaria, verdugo de Kamianets, y necio de todo el mundo y del inframundo, un idiota. Ante Dios, nieto de la serpiente, y el crujido en nuestra polla. Morro de cerdo, culo de yegua, canalla de matadero, frente sin nombre, que se joda tu propia madre. Así lo declaran los zaporozhianos, malvado.
Ni siquiera estarás pastoreando cerdos para los cristianos. Ahora concluiremos, porque no sabemos la fecha y no tenemos un calendario, la luna está en el cielo, el año con el Señor, el día es el mismo aquí que allá, sin más bese nuestro trasero. Kosovo Otaman Iván Sirko, con todo el anfitrión de Zaporozhian. El levantamiento de Mazepa y la constitución de Benderi. La vida bajo el zar ruso fue dura, ya que poco a poco se fueron quitando los derechos tradicionales de los cosacos ucranianos. En 1709, el zar ruso se enfrascó en una guerra con Suecia. El cosaco hetman de la margen izquierda de Ucrania Iván Mazepa, que hasta ahora había sido muy prorruso, decidió, sin embargo, hacer una última apuesta por la independencia de Ucrania y los cosacos y se rebeló contra el imperio ruso. Se alió con el rey sueco que estaba haciendo campaña en Ucrania. Los cosacos de Zaporozhian se unieron inmediatamente a las fuerzas de Mazepa. La rebelión duró poco, ya que las fuerzas combinadas suecas y cosacas fueron derrotadas por el ejército ruso en la batalla de Poltava. El rey sueco, Mazepa y algunos miles de cosacos, algunos de los hetmanate, pero la mayoría eran zaporocianos, escaparon a la ciudad de Benderi en la actual Moldavia, entonces controlada por los otomanos. Poco tiempo después, Iván Mazepa murió en el exilio. Después de su muerte, los cosacos no se rindieron, sino que continuaron luchando por mantener su libertad. El periodo de exilio de Benderi resultó en una pieza de historia muy notable. En 1710, el recién elegido hetman, Pyly Orlik, redactó la Constitución de la Hueste Zaporociana. Fue una de las constituciones democráticas más antiguas de Europa y estableció la separación de poderes entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno, muchos años antes de Montesquieu y mucho antes de la Constitución estadounidense. Fin de la Hueste Zaporociana. A partir de entonces, los cosacos ucranianos permanecieron bajo el dominio ruso. La hueste de Zaporozhian logró sobrevivir hasta 1775, cuando la emperatriz rusa Catalina II ordenó un ataque furtivo contra su fuerte, arrasando Sich hasta los cimientos. El cosaco hetmanate se disolvió unos años más tarde. Esto puso fin a los privilegios gratuitos de los cosacos de Zaporozhian, pero no supuso el fin de los cosacos. Los propios cosacos sobrevivieron y, lo que es más importante, su legado sobrevivió. Su coraje y amor por la libertad sirvieron como ejemplos a imitar y sus historias se siguen contando de generación en generación.